Gracias por mantenerse en sintonía. Seguimos conversando con el profesor Mateo Aquino Febrillet. Profesor, yo decía de manera particular, y usted ahí iba Sí, a mencionar los aspectos importantes sobre lo que ha sido la descentralización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo hacía referencia de lo que he pensado, y uno ve distintas sociedades, quizás nos podemos ir a otros países, el mismo ejemplo latinoamericano, de que no necesariamente las personas que viven fuera de la ciudad tienen las limitantes que lamentablemente tienen muchos ciudadanos y hombres y mujeres en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido el rol de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para cambiar esa triste realidad que se vive en el país? bueno, sí, antes de la pausa comentábamos que precisamente esa oportunidad que yo tuve de estudiar aquí en Santo Domingo no la tienen muchos estudiantes. Hoy en día, porque como ha cambiado la situación económica, no siempre un familiar en Santo Domingo ya hoy está en condición de recibir un miembro adicional a la familia, porque le genera muchas dificultades. Por eso, yo digo que por eso es una de las grandes satisfacciones de ser rector de la UAS, porque la UAS con su política de descentralización que hemos profundizado en esta gestión fue una de los 6 ejes transversales del proceso de reforma y transformación, la descentralización. Con esa política de descentralización que comenzó en 1966, la UAS ha podido ejercer su papel de niveladora social, porque en 1966 la UAS tenía como 6.000 estudiantes. ¿Y hoy son? Hoy son 180.000. Pero era una universidad en Santo Domingo, una sola sede, donde está la sede principal hoy. Entonces, esa política que fue hija de la Guerra de Abril, donde la universidad asumió una nueva política de democratización de la educación, se decidió que la UAS saliera, acercara la educación a las familias pobres. Bueno, a todas las familias, donde las pobres es la que sale más beneficiada. Claro. Entonces, primero se crearon colegios universitarios en el interior. El primer ejercicio se produjo en San Pedro de Macorís. Colegio universitario, venía Sí, siendo como una, ciclo básico, para hacer los primeros cursos el llamado como un colegio. preuniversitario. Exacto. Fue el caso de San Pedro de Macorís, que fue de los primeros ejercicios que se hicieron. Eso no avanzó mucho y después se crearon centros universitarios regionales. Eso fue ya en el 70. Que es la categoría actual, ¿verdad? Exacto, se creó el de Barahona y el de San Francisco de Macorís de manera simultánea. En ese momento. Sí, a partir de ahí se fueron creando nuevos centros. Entonces te digo, hoy en día la universidad tiene el 35% de su matrícula en el interior del país y creciendo. Y por ejemplo, nosotros tenemos hoy el orgullo de decir que en el año 2013 nosotros hicimos 25 actos de investidura. Graduamos 10.825 egresados. Y eso gracias a los centros universitarios del país. Porque de esas 25 actos de investidura, hay 5 de grados que se hacen en Santo Domingo. Por tanto, en cada uno de los centros se van haciendo actos de investidura en todo el año, en algunos 2 veces. Por ejemplo, San Francisco de Macorís ya hace 2 actos de investiduras al año. Allá, se hace directamente con los estudiantes de allá. En ese centro, claro. No tienen que venir aquí a... No. Esas 25 actos de investidura incluye, por ejemplo, 2 que se hicieron en San Francisco, en Santiago, en Mao, Puerto Plata, La Vega hicimos uno, en Bonao, Barahona, San Juan, incluso San Cristóbal hicimos una de posgrado, que es uno de los centros más recientes, Atomayor, Higüey. Es decir, es un proceso que la descentralización ha permitido que eso ocurra. Nosotros hacemos en promedio 2 investiduras, más de 2, 25 a 2 puntos y algo. Sí. Pero digamos 2 investiduras por mes. Por mes. Eso incluye movernos en todo el territorio nacional cada mes. ¿Son cuántos? 13 centros son. Nosotros tenemos en total 13 centros, 2 recintos y 3 subcentros. Estamos
18 centros en el interior. En Santo Domingo tenemos recinto en Gombe, el recinto de aulas Santo Domingo Este, la sede central y un centro de aulas en Cotuí. Estamos hablando que estamos en 22 de las 23 de las 32 provincias hoy en día. Prácticamente todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. Y claro, eso aún no es suficiente, porque todavía, aún con ese esfuerzo, en la República Dominicana, la cobertura de educación superior sigue siendo muy baja. De cada 100 bachilleres que se gradúan, apenas 30 o 32 llegan a la universidad. Y de esos 30 o 32 que llegan, una buena parte no concluye, por las diferentes condiciones socioeconómicas, pero la cobertura sigue siendo muy baja. ¿Usted maneja la cifra de cuántos estudiantes son estudiantes directamente del sector privado, o sea, de universidades, que asisten a universidades privadas y cuántos asisten? Bueno, ya sabemos que en la UAS 180,000. Mira qué pasa. Nosotros tenemos dos niveles. Por ejemplo, cuando tú dices cuántos estudiantes tiene la UAS, nosotros normalmente registramos lo que está inscrito en el semestre. Digamos, eso fluctúa. El semestre pasado fueron 172,000, pero el dato concreto normalmente es mucho mayor. Por ejemplo, el último informe del MESI da cuenta que en la UAS hay 215,000. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante, por ejemplo, termina sus asignaturas, el plan de estudio, no aparece inscrito en el semestre. Ya no aparece, sino que está listo para hacer un monográfico o tesis. Él sigue inscrito, pero no aparece en los estudiantes actuales. Y por eso hay un grueso que se suma a los que están inscritos en el semestre, por tanto, siempre pasa en la UAS de 170, 180, y debe ser 200, entre 200. O sea, el último dato del MESI da 215. Entonces, con relación a la educación privada, la UAS oscila siempre en el 50% de la matrícula total. De la matrícula total a nivel de educación superior en la República Dominicana. A nivel de todas las instituciones de educación superior en la República Dominicana. Que es bastante alto. Es bastante alto. Así. O sea, que el reto es grande. El reto es grande. Yo siempre digo que nosotros con un rector administramos la mitad del sistema y la otra mitad la administra 40 rectores. ¿Una realidad? Es una realidad. Eso no es un invento. No, es una realidad. Con números. Con números, ahí están. Así y a veces incomprendida la UAS con toda la y sobre el tema del presupuesto de la UAS, que siempre se ha visto celos por parte de quizás muchos sectores que critican y viven diciendo que hay un manejo irregular por parte del presupuesto de la UAS, de que la UAS manejando X cantidad de dinero quizás no da los resultados esperados. Hay gente que tiene esa teoría, pero también está la parte académica que siempre lucha por una mayor inclusión del presupuesto, respetando lo que establece la ley, que establece creo que un 1%. 5% del presupuesto. 5% del presupuesto y nunca se ha respetado. O sea, ¿cuál es la visión suya sobre ese tema? Mira, primero decirte que ojalá en la sociedad dominicana lleguemos al punto de que todas las instituciones sean transparentes en el manejo de los recursos, sean públicas o privadas. En el caso de las universidades, todas son sin fines de lucro. Y ojalá podamos manejar los datos del uso de los recursos en las instituciones públicas en general, privadas, y en este caso del sector universitario. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema educativo descentralizado donde formar un egresado en Santiago Rodríguez es mucho más caro que formarlo solo en Santo Domingo. Porque la UAS, para manejar la calidad igual en todos lados, contrata profesores por concurso y lo contrata con los requerimientos establecidos. De manera tal que cuando hacemos un concurso para profesores en Santiago Rodríguez o en Mao, ese docente tiene que reunir las condiciones como si fuera aquí. Si está allá y tiene los requisitos, no hay problema, pero si no tiene los requisitos hay que buscarlo donde aparezca. Claro. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos docencia en todo el país con un componente importante, profesores residentes y en la mayoría de los casos profesores que viajan.
porque no siempre... Sí, conozco algunos amigos Claro. que son profesores que tienen que desplazarse, por ejemplo, a San Juan de la Así Maguana, mismo es. de aquí de Santo Así Domingo. es, porque no toda... Fíjate qué pasa, al ser Santo Domingo el eje hegemónico económico, los profesionales que se gradúan en el interior normalmente los atrae la metrópoli por condiciones económicas. Y entonces generalmente el que está en la metrópoli, que tiene las condiciones más adecuadas de formación, salvo excepciones, ¿verdad? Claro. Santiago, San Francisco, son ciudades que ya tienen gran desarrollo, hay muchos profesionales de mucha importancia, bien formados, pero en la mayoría, por ejemplo, conseguir un buen profesional digamos, en Neiva, para ponerte un ejemplo, tenemos un subcentro en Neiva, puede aparecer uno o dos, pero no para suplir la demanda. Sobre todo hoy cuando estamos exigiendo mínimo maestría en el área. O sea, para ser profesor de la UAS, obligatoriamente tiene que tener maestría en el área. En el área en la que va a dar docencia. O sea, y si tiene doctorado, se prefiere. Entonces, eso hace que tengamos que seleccionar profesores para viajar. Y cuando tú vas a formar un estudiante que se gradúa en Santiago Rodríguez, Higüey, San Juan de la Maguana, Barahona, eso implica un grueso de profesores que traslada todos los viernes, desde los jueves, hace de la semana. Entonces ese profesor sale mucho más caro, claro, porque ese profesor, además de la docencia, hay que pagarle viáticos. Combustible de chofer, pago de chofer, hora extra, combustible, deterioro de vehículos. ¿Los choferes lo pone la universidad? La UAS, claro. Entonces, todo eso implica un costo más alto porque significa un ahorro para las familias. Una familia que tenga que mandar un estudiante desde el ciclo básico a Santo Domingo, óyeme, ¿qué significa si tiene que pagar pensión, comida, todo eso? Entonces, eso ha hecho que muchas familias no dejen sus estudiantes fuera por no tener dónde. O sea, que el rol de la UAS es un rol subsidiario en el caso de... Hemos dicho que es la gran niveladora social en la República Dominicana, porque la nivelación social, desde el punto de vista también económico y social, porque cuando una persona como yo está aquí sentado contigo, que viene de un campo, de una familia pobre, y puede hablar aquí en televisión, puede ser rector de la universidad, no ha ascendido a ser del nivel económico de la familia rica del país, pero ha ascendido a ser del nivel social de la familia del país. Claro. Porque yo no podré tener la fortuna de la familia rica, pero sí me puedo sentar en la mesa a conversar con una familia rica. Claro. Compartir un almuerzo, compartir una discusión, discutir un tema, dar una conferencia. Entonces eso es nivelación social. Claro. Y entonces eso lo produce la UAS, eso lo logra la UAS, porque si el estudiante pobre no tiene dónde ir, simplemente se queda en el campo, como se quedan muchísimos, porque todavía yo he dicho, la UAS, que es la gran niveladora, muchos ni a la UAS pueden llegar todavía, porque el hecho de que la UAS sea gratuita todavía no resuelve el problema, porque muchas familias lo que necesitan es que ese muchacho de 15 años o de 18, que ya es bachiller, que en vez de trabajar para ayudar a la familia a vivir, se vaya a estudiarse un costo de oportunidad para la familia. Claro. Entonces la familia necesita que lo que le generaría a ese muchacho, ella lo pudiera recibir para que puedan mandar a ese muchacho a estudiar. Entonces hay muchas familias que los hijos no pueden llegar ni siquiera a bachiller porque ellos tienen que ayudar a mantener a su padre, su madre y los demás hermanos. No, y a veces la gente dice, bueno, va a la UAS, el almuerzo, creo que la última vez hasta donde superan 5 pesos. 5 pesos es un precio simbólico, es gratis. Claro, prácticamente es gratuita. Pero hay mucha gente que aunque muchos no quisieran creerlo, que no pueden ni siquiera pagar los 5 pesos. Pero claro que sí. Entonces, es una realidad que está ahí y no lo puede ocultar. Muchos profesionales hoy que son funcionarios públicos, privados, médicos destacados, se formaron en la UAS comiendo en ese comedor, que es de las inversiones sociales más importantes que hace el país, de los subsidios más importantes que hace el país, porque un muchacho que come el comedor simplemente lo utiliza, no se va a acumular comida para llevar, es para su sustento, y si no come probablemente pasa hambre. Rector, tenemos que irnos a una última pausa. Cuando regresemos,
seguiremos conversando con el profesor Mateo Aquino Febrillet.